Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ser definitivamente la elección del fiscal general de la Nación, uno de los cargos más importantes y que va a cumplir uno de los retos de mayor trascendencia en el posacuerdo con el tema de la justicia transicional, pero además de mejorar, hacer más eficiente, más democrática el tema de la justicia y el acceso de la ciudadanía a esta institución. La designación del doctor Néstor Humberto Martínez, de una terna bastante discutida, quienes manifiestan que de entrada se sabía que era ya el nombre que iba a ser elegido para fiscal general de la Nación. Precisamente para hablar sobre los retos, sobre lo que muchos han manifestado, las inconveniencias e inhabilidades de este nuevo fiscal general de la Nación. Me acompaña en estudio a esta hora el doctor Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general de la Nación. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Muy buenas tardes, Mayra, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo sintió usted, cómo leyó el nombre del nuevo fiscal general de la Nación? No, yo creo que el país puede y debe estar tranquilo con la elección de Néstor Humberto Martínez. Yo creo que después de estos 4 años en donde el país asistió a una fiscalía sin nada por escándalos, por abusos no solamente en el tema de los bienes, sino también en el tema de la función pública, en donde vio a un fiscal opinando de todo, dedicándose a lo que no le tocaba, inclusive a estar permanentemente rememorando a los griegos sin decir a cuáles de ellos. Pues tener ahora un fiscal centrado en la función que tiene que hacer. Yo creo que el principal reto del nuevo fiscal es restablecer la perdida credibilidad de las fiscalías. ¿De entrada se sabía que era Néstor Humberto Martínez? No. ¿O era una terna realmente peleada con el doctor Jesse Reyes y Mónica Cifuentes? Si hubiera sido eso cierto, el doctor Néstor Humberto hubiera sido elegido enseguida. ¿A cuántas rondas fue sometido? 3 sesiones en la Corte Suprema de Justicia. Llevamos más de mes y medio desde el momento en que se hizo la terna. No, yo creo que hubo una presentación por parte de los candidatos. Yo creo que la Corte se demoró demasiado. Sí. Sobre todo porque haber prolongado esa interinidad fue innecesario. Un fiscal interino nombrando gente, un fiscal interino contratando gente, un fiscal interino tomando decisiones. Por eso me parece muy acertada la propuesta del nuevo fiscal, entre otras, la de que cuando termine el periodo del fiscal titular, sea la propia Corte Suprema la que designe un interino, sí, mientras se produce el proceso de elección, para que esto no se vuelva a repetir, que hay que decirlo con toda honestidad. También se había dado en el caso del doctor Guillermo Mendoza, quien como vicefiscal estuvo 1 año y medio encargado. No sé si era la pretensión que se tenía ahorita. Es más, el doctor Mendoza estuvo más tiempo como fiscal titular, como fiscal encargado, que lo que estuvo la doctora Vivian Morales como fiscal titular. De manera que no, yo no creo que hubiese sido una elección cantada. Hablemos un poco de las inhabilidades que se han presentado sobre la mesa en el cargo del nuevo fiscal. Se habla de alguna manera de su cercanía, o bueno, él hace parte de Cambio Radical, su cercanía directa con el vicepresidente de la República. Se habla que ha sido un defensor de diferentes bancos, empresarios nacionales, internacionales en su empresa. Dicen que tendría que renunciar a su prestigiosa oficina de abogados para poder desarrollar su actividad como fiscal general, pero sobre todo que no es penalista. Usted ha mencionado 3 cosas. Ha mencionado su cercanía con Cambio Radical, ha mencionado el ejercicio de su profesión, sí, básicamente, y ha mencionado el tema de los impedimentos en general. Bueno, su cercanía con Cambio Radical.
es imposible encontrar un colombiano que no tenga una militancia Una política. afinidad política, sí. Para cualquier cargo. Es que, es más, ¿cómo será eso? Que hoy en día, a pesar de que la Constitución hace años suprimió la paridad en la Administración de Justicia, usted hoy sabe en la Corte Suprema cuáles son los magistrados liberales, cuáles son los magistrados conservadores y en el Consejo de Estado. Entonces, de entrada, el hecho de la pertenencia a un partido político, pues no puede, de entrada, pues descalificar a nadie, ni para ser magistrado, ni para ser ministro, ni para ser fiscal general. Lo que es censurable es que se utilice esa posición para favorecer a su bandera política. Exacto. Ahora, nadie puede presumir la mala fe Hasta ahora nadie. para decir que entonces el doctor Néstor Humberto va a ser el amanuense de Cambio Radical. Les quiero decir una cosa, es tan inteligente el doctor Néstor Humberto que no lo veo haciendo esas pendejadas. En segundo lugar, el tema del ejercicio de la profesión. Aclarémosle eso a los colombianos. La Constitución Nacional establece dentro de los requisitos alternativos para ser fiscal o procurador o magistrado el haber ejercido la profesión. Entonces, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. No puede ser que el ejercicio de la profesión sea uno de los requisitos y a su vez uno de los impedimentos, inhabilidades para ser fiscal. En ese caso, pues la Constitución hubiese dicho, por ejemplo, no podrá ser fiscal o magistrado quien haya ejercido la profesión de abogado, o no podrá ser fiscal o magistrado quien haya ejercido la profesión en los últimos 5 años o en los últimos 10 años, o no podrá ser fiscal o magistrado quien haya sido exitoso en el ejercicio de la profesión de abogado. Para eso que existen las causales de recusación y los impedimentos. Yo lo voy a interrumpir para que luego del corte a comerciales abordemos el tema de si es necesario que el fiscal general sea o no penalista. Una pausa y regresamos. Está en circulación la edición 114 de la revista Educación y Cultura. Tema central, la evaluación como práctica reflexiva, formación docente, la autoevaluación como capacidad, la evaluación y la ética del cuidado en la formación docente, pensar la educación desde la experiencia. Suscríbase llamando al 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Educación y Cultura, 34 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Muy buenas tardes. 102 días pasaron desde la salida del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, para que la Corte Suprema de Justicia designara pues al nuevo fiscal general de la Nación, quien es el abogado Néstor Humberto Martínez. Si es acertada o no esta decisión, le trasladamos esta pregunta pues al columnista del Espectador y abogado doctor Ramiro Bejarano. Muy buenas tardes. Mire, por lo pronto es muy precipitado decir si es buena o no la designación del doctor Néstor Humberto Martínez. Por lo pronto, lo primero que hay que registrar es que él era imbatible. Era imposible derrotar a un candidato a la fiscalía que llevaba 2 años haciendo campaña, que además de eso tenía detrás de sí el tiempo, a Luis Carlos Sarmiento, al vicepresidente, a una cantidad de gente muy importante. Era pues imbatible. Y yo creo que si su fiscalía va a ser buena o mala, dependerá de muchas cosas. Primero, ¿quién va a ser su vicefiscal? Segundo, si el doctor Néstor Humberto Martínez no comete ninguna imprudencia en relación con los casos en los que él ha intervenido como abogado prestigioso de muchas personas que tienen intereses enfrentados. Cualquier imprudencia que llegue a cometer el doctor Néstor Humberto Martínez que se transfiera a los patios de la Fiscalía General de la Nación podría dar al traste con su gestión. Si por el contrario él obra con prudencia, pues seguramente podrá tener un buen suceso.
Me sorprende, sí, que los amigos del doctor Néstor Humberto Martínez, unos, por ejemplo, los periodistas casi echan al traste su elección cuando durante la campaña rabiosamente pedían que la Corte votara inmediatamente, que prácticamente tenían que dar por sentado que él iba a ser el fiscal. Y algunos de esos amigos ahora, cuando ha sido nombrado fiscal, algunos de ellos con problemas judiciales en la Fiscalía General de la Nación, han salido prácticamente a aplaudir la designación del doctor Néstor Humberto Martínez, lo que es obviamente la señal de que esos amigos en un momento determinado pueden convertirse en un factor de imprudencia. Lo que el país espera es que al fiscal le vaya bien. Otra cosa es si él será capaz o no de satisfacer esa inquietud nacional. Muchísimas gracias al doctor Ramiro Bejarano. Nosotros, Omaira, de momento regresamos a estudio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Estoy hablando con el doctor Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general de la Nación, precisamente sobre las cualidades, los requerimientos y los retos que deberá asumir el nuevo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Y antes de comerciales nos quedamos sobre el tema de si es o no necesario que el fiscal sea penalista. Muchos dicen que entonces no cumple con uno de los requisitos más importantes, pero ya han pasado muchos fiscales y no han sido penalistas. Bueno, yo fui penalista. Ahí está el caso. Yo fui penalista. Sí fue penalista. Pero, aclaro como el seminarista, mire, la Constitución no señala entre los requisitos ser penalista, que esa sería otra consideración. Si así lo hubiese querido el constituyente, por ejemplo, para ser contralor se requiere ser experto en materias económicas, etcétera, pero para ser magistrado de la Corte Constitucional se requieren ciertas condiciones especiales. La Constitución dice ser abogado, no dice ser abogado penalista. Lo hubiera podido decir. Entonces, uno pensaría que lo que seguramente más se aproxima es que el fiscal sea un penalista, pero no es indispensable. No es indispensable. Sí, yo fui fiscal general habiendo sido penalista, que por cierto, a quien también le hicieron cuestionamientos parecidos al doctor Néstor Humberto, que porque había ejercido la profesión. Entonces, de manera que palo porque bogas y palo porque no bogas. Entonces, no, es que tiene que ser penalista. Pero entonces, ¿qué? ¿Penalista que no haya tenido pleitos? ¿Penalista que no haya tenido éxito? No. El último fiscal fue penalista. Y miren los resultados. De manera que, para resumir, si es penalista, bien, pero no es indispensable. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ser? El fiscal general es el rector de los procesos de la política criminal. Pues, hombre, tiene que rodearse muy bien. Es decir, alguien puede ser ministro de Agricultura sin ser agrónomo, ¿no? Casi que los mejores ministros de salud no han sido los médicos. Entonces, lo que hay que las ministras de educación no son maestras. No necesariamente maestras, algunas de ellas han sido maestras de vida. Sí. Entonces, lo que se necesita es que el fiscal, obviamente, pues que no le vaya a investir un proceso penal, pero que se rodee bien. Se habla usted ya lo tocaba, el tema de la presunción, ¿no? Entonces, habría que dejar que entre ya a ejercer su labor, ver cómo la ejecuta y luego hacer un balance si no se van a dar lo que muchos están manifestando del tema de los favores, porque es un hombre que tiene muchos amigos y no cualquier tipo de amigos, sino amigos con muchísimo poder, y eso pues no solamente lo ha dado el trabajo que ha desarrollado como jurista en su oficina de abogados, sino también en los cargos que ha desempeñado en diferentes gobiernos en el país. Vamos a enfocarnos en el tema de los retos. Porque el tema del posacuerdo es tal vez uno de los más importantes, aunque usted también mencionaba el tema de hacer más eficaz la fiscalía, acceso de la ciudadanía a la fiscalía, reducir los índices de impunidad en el país. Ese es un tema bastante complejo. Mire, el papel de un fiscal no tiene que ver necesariamente con un proceso de paz. Esa fue una de mis discrepancias con el fiscal anterior, incluso con el procurador. Pero no está el tema de la justicia transicional, pero ahí ese está. Es otro tema que ahorita del cual hablamos. Sí. ¿Qué hace un fiscal o un procurador en últimas? Es un juez. ¿Qué es lo que tiene que hacer un juez frente a un proceso de paz? Aplicar la ley. Sí. ¿Cuál ley?
la que exista, o la que surja En este caso. de unos acuerdos. Ujú. Si hay una ley en donde dice que a los guerrilleros hay que aclarizarlos con una pluma, pues eso es lo que tiene que hacer el fiscal o el juez. Y si hay otra ley que dice que a los guerrilleros hay que acariciarlos con una mata de pringamosa, pues eso es lo que tiene que hacer el fiscal o el juez. Lo que no puede hacer un fiscal es involucrarse en las decisiones políticas. Yo no lo hice como fiscal. Ujú. Durante mi estadía como fiscal general, se adelantaba el profesor Patrick Caguán. Yo nunca quise ir al Caguán. Es el único alto funcionario de Estado que no hizo el tour del Caguán. Eso no quiere decir que me atravesara el proceso de paz, pero las negociaciones se las dejaba a los políticos. Sí. Ahora, cuando había que hacer aproximaciones para facilitar, pues se hacía. Yo creo que, claro, la Fiscalía pues cumple un papel en eso, a pesar de que si nos abstenemos a lo que se ha acordado en La Habana sobre el Tribunal Especial de Paz, buena parte de esos procesos que hoy adelanta la Fiscalía van a pasar a ese Tribunal Especial de Paz. El fiscal debe dedicarse principalmente a responderle a los colombianos sobre los índices de impunidad. Entonces, para eso debe mejorar la investigación. Por ejemplo, debe profesionalizarse el CTI. Fue una gran equivocación lo que hicieron con el CTI en esta reestructuración, que prácticamente lo desarticularon. Se requiere es un gran cuerpo de investigaciones, estilo FBI. ¿Para qué? Para que cuando el Estado negocie con alguien, negocie en posición de vencedor, es decir, porque le tengan ya las pruebas técnicas, y no como ahora que negocia simplemente porque no han podido encontrar. Entonces, el papel del fiscal hoy es fundamentalmente combatir la impunidad, y combatir la impunidad con una sólida investigación penal. Eso es lo principal que debe hacer el fiscal. ¿Este nuevo fiscal estará comprometido con el presidente Santos, con el posacuerdo, con la justicia o con la democratización precisamente de la función misma de la Fiscalía? Tiene que estar comprometido con la Constitución y la ley. ¿Qué implica eso? Obviamente no puede ser un amanuense del presidente. Yo creo que nadie puede presumir eso. Tiene que ser un fiscal independiente, pero la independencia no es solamente del presidente, es de todos los poderes, inclusive hasta de las presiones de los medios de comunicación. Que desde ya empezaron a hacerse evidente. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Retornamos y a esta hora de la tarde saludamos al exmagistrado de la Corte Constitucional y rector de la Universidad del SINU, doctor José Gregorio Hernández. Muy buenas tardes. Frente a la designación del nuevo fiscal, ¿cómo la ve usted y si definitivamente va a haber independencia en la Fiscalía? Desde luego, pues pueden presentarse algunas situaciones de inhabilidad por haber prestado sus servicios profesionales a alguna entidad que de pronto pueda tener que ver con procesos que se adelanten en la Fiscalía, pero en esos casos el ordenamiento jurídico contempla claramente el sistema que debe aplicarse. Se puede designar para esos casos un fiscal ad hoc y el doctor Martínez se puede separar del conocimiento de esos asuntos para garantizar la imparcialidad y la pulcritud en las actuaciones de la Fiscalía.
Exmagistrado, ¿cuáles son los retos de esta Fiscalía General de la Nación para el posacuerdo, para el posconflicto? Bueno, yo creo que hay muchos retos. El primero de todos, la Fiscalía tiene que demostrar su independencia, su total independencia del gobierno. La Fiscalía participa, además, en la formulación de la política criminal del Estado. Puede presentar proyectos de ley, de actos legislativos para ahora en el posconflicto, cuando termine esta guerra de más de 50 años, cuando en realidad se firmen los acuerdos, habrá unos compromisos que contrae el Estado colombiano. Hay unos elementos, desde luego, en cuanto al aspecto criminal, en cuanto al aspecto penal, que es el que corresponde a la Fiscalía. Él tiene que seguir persiguiendo el delito, tiene que seguir llevando a los infractores ante los jueces, tiene que seguir adelantando los trámites indispensables para que no haya impunidad, tiene que garantizar los derechos de las víctimas, pero asimismo también debe aplicar la justicia transicional. Muchísimas gracias al exmagistrado de la Corte Constitucional, doctor José Gregorio Hernández. Ustedes ya saben que pueden consultar esta información en www.fecode.edu.co. Omaira, feliz tarde. Doctor Alfonso Gómez Méndez es fiscal general de la Nación. Una de las propuestas que ha hecho el nuevo fiscal, Néstor Humberto Martínez, es hacer que la Fiscalía esté más cerca de la ciudadanía. Ha hablado de emular un poco lo que sucede en Chile con el tema de la justicia, casi que son los fiscales, los jueces quienes están llamando a la ciudadanía a decirle, mire, su proceso va así, asá, falta esto, estamos pendientes, taratata, para que la ciudadanía sienta que su proceso se está llevando a cabo. En nuestro país, cerca de 1.250.000 denuncias o casos se presentan anualmente en la Fiscalía General. Y que salgan avante, el número es muy reducido. ¿Es posible que esa posibilidad Pues, se dé en el país con las condiciones en las que estamos? No, es posible sí. Yo pienso que precisamente uno de los aspectos, y no solamente en la Fiscalía, sino en general de la Administración de Justicia, es mejorar el acceso a la justicia, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que la justicia no se reforma tanto cambiando la Constitución, como cambiando la mentalidad y cambiando la actitud, muchas veces inclusive sin necesidad de cambiar las leyes, que los ciudadanos sientan una justicia amable, es decir, que los atiendan bien y pronto. Entonces, yo creo que una propuesta de esas va en la dirección correcta, pero lo más importante es, uno, facilitar ese acceso, que la gente no tenga que dar tantas vueltas para presentar una denuncia en la Fiscalía, que no le digan siempre vuelva dentro de 8 días, vuelva a los 15 días. Mire, una pequeña anécdota que me pasó a mí antes de ser fiscal general. Unos 6 meses antes se me metieron los ladrones al apartamento, un apartamento nuevo, y cuando llegó el fiscal, el DAS tomó las decisiones, las primeras pruebas, muestras, y el fiscal del caso comenzó a citarme a la fiscalía. Y cada vez me decía, bueno, doctor, díganos qué ha sabido de los ladrones. Entonces, eso es lo que no debe pasar. Claro. Lo que debe pasar es facilitar ese acceso y tener una comunicación clara. Yo diría, no solamente con los ciudadanos, sino con los medios. Aquí tiene que haber una relación clara con los medios. No tiene que haber filtraciones, porque entonces eso facilita, hay una especie de contrato innominado entre ciertos medios y algunos funcionarios. Yo le filtro, pero usted me trata bien. Entonces, eso genera que no se ausculte suficientemente lo que pase. ¿Qué hacía yo en la Fiscalía? Yo hacía ruedas de prensa cada 20 días. Para todos. Para todos, comentándoles las decisiones de la Fiscalía, pero yo pienso que uno de las cosas que ha hecho mucho daño es que hay informaciones sesgadas, filtraciones sesgadas, y una cosa, nadie filtra de manera inocente.
Hay investigaciones que esperamos salgan avante rápido, pero también con un resultado óptimo como espera la ciudadanía, como el caso de Interbolsa. Ahora se está hablando del principio de favorabilidad con Juan Carlos Ortiz. Sin embargo, no han devuelto un solo peso y la ciudadanía esperaría, o los afectados esperarían que de alguna manera la plática se vea por algún punto. El tema del carrusel de los contratos tampoco se ha avanzado de manera considerable. Esos son, por mencionar, dos de los que la ciudadanía esperaría que este nuevo fiscal pues empuje rápidamente y muestre resultados. En términos, bueno, yo no conozco los pormenores del caso de Interbolsa, distinto a lo que leo en los medios, y que cada vez aplazan la audiencia. Por eso a este sistema ya no lo llaman sistema penal acusatorio, sino sistema penal aplazatorio, sí, y otros sistemas radial acusatorio. Entonces, en esos casos específicos, por lo que he visto en los medios, lo ideal sí sería esperar que el nuevo fiscal tome sus decisiones, pero su pregunta me sirve para otro de los retos del nuevo fiscal, que es replantear todo esto que está aplastando con el sistema penal acusatorio, que está haciendo agua, está haciendo agua, precisamente por falta de una fiscalía sólida en materia de investigación. Yo creo que el doctor Néstor Humberto debe replantear eso, no para volver atrás, desde luego. En términos claros y transparentes, con su experiencia, lo que usted visualiza, lo que conoce al nuevo fiscal general de la Nación como profesional, ¿cree usted que esta va a ser una fiscalía que va a cambiar la cara, que va a responder específicamente con lo que debe hacer? ¿Debe cumplir con la ley, no generar tanta información mediática, no va a estar metido en temas donde no debería estar, generando polémica muchas veces en contra del mismo gobierno? ¿Va a trabajar en lo que debe? ¿Le apunta a lo que tiene que hacer? Yo tengo la esperanza, pero también el convencimiento de que el doctor Néstor Humberto Martínez va a ser el mejor fiscal general de la Nación. Asumiendo el reto tan importante, con todas las condiciones que tiene la justicia, el tema de paz y demás. Tiene todo el bagaje, tiene todo el conocimiento, la experiencia. No es el primer cargo público que va a desempeñar. El hecho de que haya tenido contacto con el poder, tres veces ministro, superintendente bancario, embajador en Francia, miembro de la Junta del Banco de la República, en fin, todo eso que se lo han presentado como negativo, yo lo miro por la positiva, porque eso quiere decir que como ha tenido todo ese contacto con el poder no lo va a enloquecer, como hemos visto recientemente. ¿Es posible que mientras él esté como fiscal general de la Nación se vuelva a mencionar el tema de la reforma a la justicia? Pues seguramente yo creo que a propósito de los acuerdos, bueno, que más reforma que la que se va a derivar de los acuerdos de paz, si es que abre el Tribunal Especial para la Paz. Pero yo sí creo que el país debe irse, pero en otros campos que ya es... El país debe irse sacando de la cabeza esa idea que vale para esto, pero en otras cosas también, que para hacer cualquier reforma hay que cambiar la Constitución. Dejemos la Constitución quietica un tiempito y dedicarnos a hacer las reformas que se pueden hacer por ley, por decisiones administrativas algunas, o por simple cambio de mentalidad. Doctor Alfonso Gómez Méndez, mil gracias por acompañarnos en Contrastes, por presentarnos una visión completamente diferente frente al tema del nuevo fiscal, y como usted lo dice, pues todos los colombianos lo que debemos desear es que cumpla y haga el trabajo que dice la ley, la Constitución, en beneficio de todos y cada uno. Mil gracias por acompañarnos. Como siempre, Dios le pague por la invitación. A usted muy amable. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día. Hasta luego.